Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Barcadera, última edición de BAKI de Barrio. Se acerca la tradición de Banwak Luz de Banserio. María Corina Machado ya se encuentra en Oslo, en Noruega. Prohibidos los vapeadores en México. Hospital Horacio Ouduber lanza su jingle de fin de año. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con noticias locales y más con una invitación a toda la comunidad. Para este próximo sábado, 13 de diciembre, muy temprano en el área de Barcadera, tendremos la última acción de BAKI de Barrio para este año 2025. Sabemos que la tradición es dejar nuestros hogares y los alrededores bien limpios para abrir el año como tiene que ser, así que pueden aprovechar esta última edición de este año completamente gratis. Como sabemos, el gobierno de gabinete AVP Futuro ha continuado con las acciones conocidas como BAKI de Barrio en distintos barrios alrededores de la isla. Esto con la intención de no solamente dejar una isla mucho más limpia, libre de impurezas, pero también dándole la oportunidad a las personas para que de una forma gratuita dejen sus desperdicios previamente separados. Este próximo sábado 13 de diciembre será la última edición de este año 2025 para lo que trata BAKI de Barrio. En esta oportunidad será en el área de Barcadera, en el terreno que está debajo de Arucas. En los barrios de Barcadera, Parquítenbos, Simeón Antonio y toda Aruba van a poder aprovechar este último BAKI de Barrio para poderse deshacer de todos los desperdicios que puedan tener a los alrededores de sus casas y venir allí a dejarlos completamente gratis. Tendremos contenedores disponibles para desechar, por ejemplo, distintos materiales como por ejemplo material de construcción, llantas de uso residencial, aceite de cocina, de motor o también de uso comercial. La Fundación Panos Comunidad, una vez más, estará presente para poder recibir cualquier artículo que esté en buen estado para ayudar a quienes más lo necesitan. Recordemos que esta va a ser la última edición y en Aruba tenemos la tendencia de arreglar nuestras casas, deshacernos de pronto de algunas basuras que tenemos y que no nos damos cuenta, pues esta es una gran oportunidad para que de esta manera, a partir de las 7:30 de la mañana, lleguemos a Barcadera con todos estos desperdicios. Cambiando de tema, señores, como sabemos, una de las tradiciones que más nos gusta es la quema de clapsi o de pólvora. Ante esto, no solamente debemos tener responsabilidad y conciencia, pero también el cuerpo policial en los próximos días va a estar mencionando cuándo oficialmente se puede vender la pólvora y hasta cuándo se puede lanzar. Como sabemos, ya estamos en la temporada decembrina, Navidad, fin de año y nos encanta celebrar las tradiciones que tenemos en Aruba. Una de ellas es clapsi o pólvora, como se conoce coloquialmente, y la intención es que no solamente las personas puedan utilizar esta pólvora de una forma responsable, pero también celebrar junto con nuestros seres queridos. Sin embargo, junto con la emoción, también llega la responsabilidad. Las autoridades recuerdan que el uso de fuegos artificiales, clapsi o pólvora requiere conciencia, precaución y respeto por la seguridad. Por este motivo se hace un llamado importante para disfrutar estas celebraciones sin poner en riesgo a nuestra familia, nuestros vecinos o nuestra comunidad. El cuerpo policial en los próximos días va a estar dando a conocer información sobre cuál es el día en el que los expendedores, por ejemplo, en los lugares que obtuvieron su permiso para poder vender esta pólvora, podrán hacerlo de una forma legal en la comunidad y también van a mencionar cuándo será el último día por ley que la comunidad podrá lanzar estos fuegos artificiales. Y hablando de tradiciones en Aruba, la Oficina de Turismo y su proyecto Banserio en los próximos días van a estar mencionando cuál va a ser el mapa para así poder tener el Banwak Luz. Y es que es una tradición de poder ver los iluminados alrededor de la isla.
Va Serio, que es una iniciativa de la Oficina de Turismo de Aruba, próximamente estará anunciando uno de sus proyectos más especiales durante esta temporada, conocido como Banwak Luz, en donde allí las personas van a poder encontrar un mapa completo de los lugares que están decorados e iluminados en esta época navideña. De esta manera las personas van a poder sentarse en un auto, en un bus o así, de pronto en una chiva con amigos y familia, y empezar a ritmo de la gaita allí a recorrer toda nuestra isla y los lugares emblemáticos donde tendremos estas lucecitas de Navidad, la iluminación, porque sabemos que son muchos los hogares que tienen esa tradición de decorar sus casas. Por ese motivo, bien pendientes de toda la información que tenga a través de las redes sociales de Va Serio, para así poder conocer cómo descargar el app y de esta manera mirar todo el schedule donde van a estar estos recorridos y las casitas especialmente decoradas para esta temporada. Empezamos nuestra ronda internacional con la noticia del momento. El día de ayer, la hija de la líder opositora María Machado en Oslo, Noruega, recibió en nombre de su mamá el Premio Nobel de Paz 2025. Ayer, en horas de la noche, ella en el Grand Hotel salió al balcón así a saludar a su comunidad. Y también el día de hoy dio una conferencia de prensa y la tenemos a continuación. Ana Corina Sosa Machado recibió el día de ayer en nombre de su mamá María Corina Machado el Premio Nobel de la Paz. El mundo presenció allí pronto el regreso de nuestros a casa y estaré allí para recibirles. Ella, según lo que explicó, no pudo llegar a tiempo a recoger su premio, sin embargo ya se encuentra en Oslo, Noruega. Su primogénita fue quien confirmó que ella estaba en camino y fue la que dio un emotivo discurso para así no solamente agradecer a la comunidad internacional por poner en vista el pueblo venezolano. La líder opositora María Corina Machado hizo su primera aparición pública desde el balcón del Gran Hotel de Oslo. La ganadora del Nobel de la Paz salió del hotel acompañada de un fuerte esquema de seguridad y se acercó a una gran multitud de seguidores para agradecerles por su apoyo. La líder opositora, quien estuvo escondida durante meses, declaró a una cadena británica que regresará a Venezuela a pesar de conocer exactamente los riesgos que esto supone. Tras viajar de manera encubierta a Noruega a recoger el premio, ella dio el siguiente discurso. Porque quiero hablarle a todos los venezolanos que están aquí y que están en Venezuela. Todos sabemos que este ha sido un reconocimiento para cada uno de nosotros, 30 millones de venezolanos, que nos ha unido porque hemos celebrado en todos los rincones de Venezuela y en Venezuela a veces por dentro, a veces en iglesias, a veces solo en las cocinas de nuestras casas porque no se podía celebrar en las calles, pero en tantas ciudades alrededor del mundo. Y mi deber era venir a recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Y pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también. Y vamos a demostrarle al mundo que no solamente nos merecemos este premio, sino que realmente esta generación entera pasará a la historia de la humanidad. Y nos vamos a Colombia porque decenas de campesinos quedaron en medio del fuego cruzado que todavía se sigue presentando por culpa de las disidencias de las FARC. ¡Hija, mi hija! ¡Mi hija! ¡Venga, vente para acá! Sobre las 9 de la noche, la tranquilidad de las comunidades de la vereda del Triunfo, zona rural de la montañita Caquetá, se interrumpió por fuertes combates entre el ejército y las disidencias de las FARC. Aquí está. Ahí está bien. Los habitantes de esta zona, que está ubicada a menos de una hora de la ciudad de Florencia, se refugiaron en sus viviendas mientras escuchaban disparos. El Ejército Nacional, atendiendo unas alertas tempranas que se vienen dando sobre posibles confrontaciones entre estructuras de Calarcá con estructuras de Mordisco, desarrolla una operación militar con el fin de reforzar los esquemas de seguridad en el departamento del Caquetá. Durante el desarrollo del movimiento se presenta una confrontación armada con la estructura Rodrigo Cadete de las facciones de Calarcá. Fruto de ella se presentan 3 soldados lesionados. Los enfrentamientos, que se dieron hasta altas horas de la madrugada,
fueron controlados por el ejército que pudo entrar a la zona. Sin embargo, las comunidades quedaron atemorizadas con estos hechos. Por parte de la Personería Municipal de la Montañita se convoca y se hace un llamado muy respetuoso a todos los actores armados que por favor respeten los derechos y la libertad de la población civil y mantengan al margen de estas confrontaciones bélicas pues a estos ciudadanos que han sido azotados por la violencia durante muchos años. Entre tanto, las autoridades aseguran que continuarán realizando operaciones que garanticen la seguridad de las comunidades. Y vamos ahora a Ecuador, porque lo que va de este 2025, las cifras de hacinamiento en las cárceles ha sobrepasado y hasta han vulnerado los derechos humanos. A pesar de que han creado nuevas cárceles, sin embargo, todavía tienen hacinamiento. El hacinamiento en las cárceles de Ecuador se ha agravado en la última década. Entre 2017 y 2024, la sobrepoblación superó el 30%. Un periodo marcado por la violencia extrema que estalló en las masacres de 2021. Aquel año, los traslados masivos y el primer censo penitenciario del INEC redujeron temporalmente el hacinamiento al 4% en 2022. Una cifra cuestionada porque en la práctica los centros siguieron desbordados. En ese momento el presidente Lazo empezó a firmar indultos. Y le comento esto porque yo fui la encargada de, por ejemplo, buscar a todas aquellas personas que estén en la cárcel por temas de infracciones. En el 2023, el hacinamiento subió al 13% y para finales del 2024 la población alcanzó los 33,000 presos, es decir, 21% de sobrepresencia. La tendencia se agravó este 2025. Hasta noviembre, los 36 centros del país alojaban casi 37,000 internos, con un hacinamiento del 36%, el nivel más alto registrado. Alexandra Padilla, perfiladora criminal, también trabajó en el SNAI. Y yo llegué a ver, le estoy hablando de mayo, que en una celda, en el pabellón 3, había 1, 2, 3, 4 camas, pero habían 16 presos ahí. A lo largo de este año, el gobierno ha ejecutado múltiples traslados, además ha deportado a reos colombianos y abrió, aún sin concluir, la cárcel del Encuentro, pero el hacinamiento que supera los 13,000 presos no ha disminuido. Atención, pues el Parlamento en México decidió cancelar los vapeadores y esto ahora también podría ser ilegal aquellos que los están expendiendo. Según lo que indicaron, había un rifirrafe entre los parlamentarios porque indicaban que hay algunos delitos que son más graves, como por ejemplo golpear a una mujer o a una persona en vez de vender estos vapeadores. Vapeadores y cigarrillos electrónicos bajo la lupa quedarán prohibidos y habrá cárcel de hasta 8 años a quien produzca, distribuya, almacene y venda estos dispositivos o incluso publicite su consumo. Morena y sus aliados dicen que es para proteger la salud de los mexicanos. Nunca más un vapeador y que vengamos aquí a veces marihuanos, por eso hablamos tantas incoherencias en contra del pueblo de México. El tema abrió un ríspido debate y es que habría más castigo por un vapeador que por otros delitos, lo que favorece al crimen organizado. Golpear brutalmente a una mujer se castiga con menos pena que comprar un vapeador. Esto no es salud pública, esto es un regalo del gobierno envuelto para el crimen organizado. ¡Feliz Navidad al crimen organizado de parte de Morena y sus aliados! Ahí les va su aguinaldo. La oposición planteó ir por una regulación para proteger a los menores y no prohibir a rajatabla, ya que esto solo impulsaría un mercado negro. La reforma a la Ley General de Salud también preveía cárcel a la adquisición de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Pero ante las críticas, a Morena no le quedó de otra que corregir lo que se anticipaba como la criminalización de los consumidores. Vamos a modificar el artículo 282. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estrés navideño se puede presentar.
Feliz Año Nuevo. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Mai, dal pes controla llega. Ajá, el profesional Nandi Perdata llega. La gama en Baywalk. Llega, may bispa ito mata na. Buen día, amigo. En mata na, ahí tiene problema. Ya, Mai, kita kelar. Bájate un monstruo. Siguro. Buen día. Buen día. Mai, ako que trabajo acaba, ako que acá llega. Viva mi pinche cabeza. Ito wabo to si Mang, vibing back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, at na Torquina. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la actividad de la batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy, te comienza. Aruba Airport, con lo curtía, Machado. Aruba Airport. Aruba Airport, bo gateway pa felicidad. Sabemos que estamos en una época del año que nos encanta, que es la época de Navidad. Sin embargo, para algunas familias esto puede generar cierto estrés, no solamente por los regalos, la comida y la celebración. Por eso el día de hoy una experta nos indica cómo manejar el estrés en esta temporada. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Si la época más maravillosa del año se siente un poco estresante, no está solo. Puede ser alegre y también puede ser demasiado y abrumadora. La terapeuta licenciada Jody Baumstein de Children's Healthcare of Atlanta dice que aceptar que tiene sentimientos en conflicto puede ayudarle a manejar el estrés. El próximo paso es averiguar la causa de raíz. ¿Es por no tener suficiente tiempo? ¿Es por comprometerse de más? ¿Es por problemas financieros? ¿Es por los límites? Reconozca qué es para saber qué debe hacer. Baumstein recomienda establecer expectativas realistas para sí mismo. Está bien no asistir a una fiesta si no tiene tiempo. Ahorre sus sí para lo que más importa y esté atento a sí mismo. Priorice tiempo para usted. Si quiere decir que va a tomarse su café usted solo en la mañana, hágalo. Finalmente, durante esta agitada temporada de fiestas, no solo pida ayuda, sino acéptela. Si queremos que las cosas sean más ligeras, más fáciles, también debemos darnos permiso de delegar y pedirle a los demás que nos ayuden a cargar con el peso de las cosas. En nuestra sección de las más virales les mostramos a este heladero que llega en una tabla de surf hasta unos turistas que se encuentran en el medio del mar en Lima, Perú. Un heladero sorprendió al vender sus helados en el mar con su clásico uniforme amarillo. El trabajador no tuvo temor en usar una tabla de surf para llegar hasta las embarcaciones de las playas en Lima, como se puede ver en estas imágenes. Las reacciones han sido muy positivas. En este video que se viralizó muestra al heladero equilibrando su caja de helados mientras navega entre las olas. El momento más impactante llega cuando se acerca a una embarcación de turistas, quienes no pueden evitar reír y mostrar expresiones de asombro. Tomas un paseo en bote y te encuentras un heladero, escribió el artífice de este clip viral que acumula miles y miles de reproducciones. Los usuarios en las redes resaltaron el esfuerzo de los trabajadores peruanos. Para muchos, este hecho refleja la creatividad y el sacrificio con los que miles de peruanos salen adelante cada día. Y si hablamos de imágenes virales, imagínense a estos dos Papá Noel que se fueron a los golpes por el mejor espacio en un supermercado.
El cierre de este 2025 está a un paso y con la llegada de diciembre las fiestas ya empiezan a ganar protagonismo. Muchos ya armaron el arbolito, ya han celebrado el día de velitas y demás. Sin embargo, en varias partes del mundo empiezan a aparecer Papá Noel. Sin embargo, en las últimas horas, un episodio insólito dejó a más de uno sin palabras. En un supermercado en la capital de Azerbaiyán, 2 Papá Noel terminaron enfrentados a los golpes frente a los clientes que no podían creer lo que estaba pasando. Lo que debía ser una postal típica de Navidad terminó convirtiendo en un escándalo dentro del local. Testigos contaron que todo empezó por una discusión acerca de quién se quedaría con el mejor lugar del establecimiento, un espacio pensado para interactuar con los visitantes y sacarse fotos. El intercambio verbal escaló rápidamente. Primero fueron empujones y en cuestión de segundos los golpes empezaron a llegar. Lejos de representar el espíritu festivo que suelen encarnar, ambos actores quedaron envueltos en una situación tan absurda como violenta. La policía tuvo que intervenir para separar a los protagonistas. Y llega nuestro recomendado del día y viene por parte de la TAM, esta aerolínea que ahora nos acerca directamente a Bogotá conjuntamente con el Aeropuerto Internacional Reina Beatriz. ¿Listos para despegar hacia Bogotá? La TAM Airlines ya conecta Aruba con Bogotá de manera directa 3 veces a la semana, lunes, viernes y sábado. Descubre todo lo que tiene para ti la capital colombiana. Para más información, ingresa a la página del aeropuerto www.airportaruba.com. Y llega una vez más lo que uno pide versus lo que le llega de la aplicación Temu. En esta oportunidad, una mujer decidió grabar cuando ella recibió la silla que había pedido. Una usuaria decidió grabar su reacción al abrir un paquete de Temu y encontrarse con algo que no se parecía en absoluto a lo que había pedido. En el video escribió la frase, lo que pidió por Temu versus lo que llegó, anticipando la comparación. La grabación arranca con ella mostrando en su celular la publicación original, una silla blanca simple, el típico asiento que cualquiera compraría para casa. Hasta ahí todo bien, pero después hace un gesto entre risas e incomodidad. Se corre de 4 y deja a otra persona que muestre el producto. Y lo que aparece frente a cámara no es una silla, sino un cuadro con la imagen de una silla impresa. Ni respaldo, ni patas, ni nada que pueda usarse para sentarse. Solo un marco decorativo con la foto del mueble que ella creía estar comprando. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra les mostramos una vez más por qué los gatos y la Navidad no son muy amigos. Una joven a través de redes mostró cómo estaba armando el arbolito y fue un total desafío. La llegada de diciembre marca el inicio de las celebraciones navideñas en hogares de todo el mundo, impulsando tradiciones que van desde reuniones familiares hasta el clásico armadito de Navidad. Para muchos el ritual constituye un momento de encuentro cargado de simbolismo. En el marco, una usuaria compartió con sus seguidores un episodio casero. En el video ella aparece entregando todo el espíritu navideño y también arreglando su árbol de Navidad, siguiendo las costumbres que la entusiasman. El comienzo sugiere una jornada festiva, luces amarillas que empiezan a envolver las ramas. Sin embargo, la calma dura poco. Uno de los protagonistas inesperados irrumpen en la escena. Su gatita, inquieta y juguetona, encuentra en el árbol recién instalado un territorio irresistible para explorar. A medida que la joven avanza con el armado, la felina la sigue de cerca, lanzándose sobre el árbol cada vez que ve una decoración descolocada. Con movimientos ágiles y cierta dosis de picardía, ella derriba adornos y desarma lo que su dueña había intentado construir, convirtiendo el ritual en una auténtica prueba de paciencia. La situación se vuelve todavía más increíble con la presencia de un segundo gato que se suma a la escena para jugar y pelear entre sí. Y los dejo en nuestra emisión de hoy con el jingle oficial de nuestro hospital Horacio Ouduber, que fue oficialmente lanzado el día de ayer, conocido como Salud Nabo Salud. Se um dia botar só, está cuidado. E se vos logra, não se logra, não está estimado. Não se perde, não se perde, não se perde, não se perde.
se perde. L'altra noite salí foi casa la famiglia. Outra noite ti leu allá em luz de paz com tanta brilha. Não se perde, não se perde. Com esposo de ganha novo, nós da canta. Padurendeu aquele luz, nós da baila. Salud na boa salud, junto nós da canta. Padurendeu aquele luz e nós da baila. Salud na boa salud. Buen día, no solta llora más, no está la arriba. A nos 13 paz, de turcas pa' tu familia. Oh, vive, esperanza nos logra. Salud na boa salud. Baila, baila, baila. No, cruza con mano, cruza con mano. No se perde. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.